En la quietud de este momento, te doy la bienvenida, buscador de la serenidad. Las palabras que estás a punto de escuchar no son un mero eco del pasado, sino una llave maestra forjada en el crisol de la adversidad, diseñada para abrir las puertas de tu ciudadela interior. Permite que esta narración sea un bálsamo para tu mente, una melodía que disipe las tensiones acumuladas y te guíe hacia el umbral de un sueño profundo y reparador. Juntos, desvelaremos los secretos de la autarquía, esa fortaleza inexpugnable que reside en tu propia alma. Exploraremos el arte de diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que debes aceptar, el poder transformador de tu percepción, la belleza de abrazar el destino y la búsqueda incesante de la virtud como el único bien verdadero. Este es el sendero del estoico, un mapa antiguo para navegar las tormentas de la vida con una calma imperturbable. En el gran teatro del cosmos estás a punto de presenciar verdades que han sostenido a emperadores en el campo de batalla y a esclavos en sus cadenas. Te invito a un viaje más allá del ruido y la furia del mundo moderno, hacia el núcleo silencioso de tu ser. Aquí desmantelaremos las ilusiones que te aprisionan y forjaremos un nuevo entendimiento. Aprenderás por qué el dolor no reside en los acontecimientos, sino en tu juicio sobre ellos. Descubrirás la libertad que florece al aceptar voluntariamente el guión del destino, el llamado amor fati. Veremos cómo la virtud no es una meta lejana, sino una práctica diaria, la única moneda de valor real en la economía de la existencia. Prepárate para una profunda introspección, un encuentro con la sabiduría de Zenón, Séneca y Marco Aurelio, que te obligará a reconsiderar todo lo que creías saber sobre la felicidad y la paz. La historia de nuestra filosofía comienza con un naufragio. Zenón de Sitio, un próspero mercader, lo perdió todo cuando una tempestad hundió su barco cargado de valiosa púrpura. Arrojado a las costas de Atenas, sin bienes y sin rumbo, no se entregó a la desesperación. En lugar de lamentar las riquezas que el mar le había arrebatado, encontró un tesoro infinitamente mayor en una librería, al descubrir las enseñanzas de Sócrates. Este desastre material fue la cuna de una revelación monumental. Los caprichos de la fortuna pueden despojarnos de nuestras posesiones, pero son impotentes ante nuestra capacidad para la razón y la virtud. Zenón comprendió que la serenidad no depende de lo que nos sucede, sino de nuestra respuesta deliberada a ello, fundando una escuela de pensamiento que cambiaría para siempre la comprensión de la resiliencia humana. Uno de los pilares más liberadores de esta doctrina nos lo legó Epicteto, un hombre que conoció la brutalidad de la esclavitud antes de convertirse en un faro de la filosofía. Él nos enseñó a trazar una línea infranqueable en la arena de nuestra experiencia. De un lado, yace el vasto universo de cosas que escapan a nuestro dominio, nuestro cuerpo, la opinión que otros tienen de nosotros, la riqueza, los designios del destino. Del otro lado se encuentra nuestro reino, el único territorio sobre el que poseemos soberanía absoluta. Nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos y, en esencia, nuestra propia voluntad. La fuente de toda nuestra angustia, argumentaba, proviene de confundir estos dos dominios, de intentar gobernar lo ingobernable. La paz se encuentra al enfocar nuestra energía exclusivamente en el jardín de nuestra mente. Séneca, tutor del infame emperador Nerón y una de las mentes más brillantes de Roma, nos advirtió sobre la tiranía de la percepción. Los sucesos externos, en su pura esencia, son mudos y neutros. Un insulto, un diagnóstico médico, una pérdida financiera. Ninguno de estos acontecimientos contiene en sí mismo la semilla del sufrimiento. Somos nosotros quienes, a través del juicio que emitimos, les conferimos el poder de atormentarnos. La realidad es que no reaccionamos al evento, sino a la historia que nos contamos sobre él.
Esta es una verdad de un poder inmenso. Significa que, en cualquier momento, podemos reescribir esa historia. Podemos elegir interpretar la adversidad no como una catástrofe, sino como una prueba de carácter, una oportunidad para ejercitar la paciencia, el coraje y la sabiduría. El poder no está fuera, está en tu juicio. Crisipo de Solos, un pensador de lógica formidable que sucedió a Cleantes al frente de la Estoa, utilizó una analogía potente para ilustrar nuestra relación con el destino. Comparó al ser humano con un perro atado a un carro en movimiento. El perro tiene dos opciones. Puede trotar alegremente junto al carro, aceptando su dirección y velocidad, moviéndose en armonía con él. O puede resistirse, tirar de la correa, luchar y ser arrastrado dolorosamente a pesar de todo. El carro, por supuesto, representa el logos, la razón universal, el destino inexorable. Nosotros somos el perro. La sabiduría consiste en comprender que nuestra resistencia es inútil y contraproducente. La verdadera libertad no es hacer lo que nos plazca, sino abrazar voluntariamente el camino que la vida nos traza, encontrando dignidad y propósito en la aceptación. Cleantes de Aso, el sucesor de Zenón, era un hombre de una fortaleza física y moral legendaria. Trabajaba de noche como aguador para poder estudiar filosofía durante el día, demostrando que la búsqueda de la sabiduría no está reservada para los ociosos. Él compuso un himno a Zeus que encapsula la esencia de la piedad estoica. En él no pide favores ni exenciones, sino la voluntad para seguir el destino a donde quiera que éste le lleve. Guíame, oh Zeus. Y tú, destino, escribió, a donde sea que vuestros decretos me hayan asignado, seguiré sin dudarlo. Y si por maldad me negara, aún así, tendré que seguir. Esta oración no es de resignación pasiva, sino de una confianza activa en el orden cósmico, una declaración de que estamos listos para desempeñar nuestro papel en el gran drama del universo. El gran emperador y filósofo Marco Aurelio, en sus meditaciones escritas en la soledad de su tienda de campaña, nos ofrece una herramienta poderosa contra la ansiedad, la perspectiva cósmica. Nos insta a elevarnos por encima de nuestra situación inmediata y a contemplar la inmensidad del tiempo y el espacio. Piensa en la eternidad que te precedió y en la que te seguirá. Piensa en la multitud de almas que han vivido, amado y luchado en este mismo planeta, ahora reducidas a polvo y olvido. ¿Qué son tus preocupaciones personales en comparación con esta vasta e insondable escala? Este ejercicio no busca minimizar tu experiencia, sino contextualizarla. Al ver la pequeñez de nuestros problemas desde la cima de la eternidad, estos pierden su poder para aplastarnos y podemos enfrentarlos con una calma y una objetividad renovadas. El concepto de premeditatio malorum, o la premeditación de los males, es una de las prácticas estoicas más contraintuitivas y eficaces, defendida ardientemente por Séneca. En lugar de vivir en un optimismo ingenuo, el estoico comienza su día contemplando todo lo que podría salir mal. Puede que se enfrente a la traición, a la pérdida, a la enfermedad o al insulto. No lo hace para regodearse en la negatividad, sino para vacunarse contra el impacto de la desdicha. Al ensayar mentalmente la adversidad, le roba su elemento más potente, la sorpresa. Cuando lo inesperado finalmente ocurre, ya no es inesperado. El alma ya está preparada, ha ensayado su respuesta y puede actuar con razón y compostura en lugar de con pánico y desesperación. Es un entrenamiento para la resiliencia, un escudo forjado en la previsión. La virtud, para el estoico, es el único bien. Esta es una afirmación radical que desafía casi todas nuestras suposiciones culturales. La riqueza, la salud, el placer, la reputación,
Todo esto es clasificado como indiferente. No son malos, pero tampoco son intrínsecamente buenos. Son simplemente material con el que trabajar, las circunstancias sobre las que podemos ejercer la virtud. La sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza son las únicas cosas que poseen un valor absoluto, porque dependen enteramente de nosotros y nunca nos pueden ser arrebatadas. Un hombre puede ser virtuoso en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad. La calidad de tu vida no se mide por la calidad de tus circunstancias, sino por la calidad moral de tus acciones y juicios. Considera la naturaleza de la ira. Séneca la describió como una locura breve, un ácido que daña más al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa sobre la que se vierte. La ira surge de una expectativa frustrada, de la creencia de que el mundo debería ajustarse a nuestros deseos. Es una rebelión infantil contra la realidad. El estoico comprende que las acciones de los demás, en su mayor parte, no están bajo su control. Surgen de la ignorancia o de las propias pasiones del otro, no de una afrenta personal dirigida a nosotros. Responder con ira es ceder el control de nuestra propia paz interior a otra persona. La respuesta sabia es la comprensión, la paciencia y, si es necesario, la acción correctiva firme pero desapasionada, nunca la rendición a esta emoción corrosiva. Epicteto nos recuerda constantemente que no somos perturbados por los hechos, sino por nuestras opiniones sobre los hechos. Un hombre te insulta, el hecho es el sonido que sale de su boca. La perturbación no está en ese sonido. Está en tu juicio de que has sido dañado, de que tu honor ha sido manchado. Pero, ¿puede realmente la opinión ignorante de otra persona dañar tu verdadero ser, tu capacidad para la razón y la virtud? Es imposible. Tu ciudadela interior es inexpugnable, a menos que tú mismo abras las puertas. Cuando alguien te provoque, recuerda que es su propia percepción la que lo está provocando a él. Mantén la calma, observa tus impresiones y rehúsa dar tu consentimiento a la creencia de que has sido perjudicado. En ese espacio de no consentimiento encontrarás una libertad inquebrantable. El estoicismo nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza. Esto no significa retirarse al bosque y vivir de manera primitiva. Significa dos cosas. Primero, vivir de acuerdo con la naturaleza humana, que es ser racional y social. Nuestra mayor facultad es la razón y debemos usarla para navegar el mundo. También somos seres sociales, diseñados para cooperar por el bien común, lo que los estoicos llamaban cosmopolitismo. Segundo, significa vivir en armonía con la naturaleza del universo, aceptando su orden y los acontecimientos que nos trae como parte de un todo más grande y racional. Por lo tanto, actuar con virtud y aceptar nuestro destino no son dos deberes separados, sino dos caras de la misma moneda. La vida coherente y serena de un sabio. Marco Aurelio nos dejó una práctica poderosa para lidiar con el deseo y la aversión. La descomposición objetiva. Cuando te sientas atraído por un manjar exquisito, despójalo de su poesía. No es un plato sublime. Es el cadáver de un pez, el cuerpo de un ave. Ese vino tan elogiado es simplemente jugo de uva fermentado. Ese acto de placer carnal es la fricción de dos cuerpos acompañada de una secreción. Este método no busca eliminar el placer, sino evitar que nos esclavice. Al ver las cosas por lo que son, en su cruda realidad material, rompemos el hechizo que nuestras impresiones y el lenguaje florido lanzan sobre ellas. Esto nos permite disfrutar de los placeres de la vida con moderación y desapego, sin ser arrastrados por ellos. La comunidad es fundamental en el pensamiento estoico. Zenón y sus sucesores enseñaban en un pórtico público, la Stoa Poikile, accesible a todos. Creían que somos fragmentos de un todo mayor, la humanidad, como una mano o un pie que se corta del cuerpo. Un individuo que se aísla o actúa egoístamente
va en contra de su propio propósito fundamental. El emperador Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. La justicia y la benevolencia no son simplemente deberes sociales, sino requisitos para nuestra propia eudaimonía, nuestra propia felicidad floreciente. Ayudar a los demás es, en última instancia, ayudarnos a nosotros mismos a vivir una vida racional y virtuosa. Hablemos de la muerte, el miedo que subyace a tantos otros miedos. Los estoicos la miraban de frente, sin pestañear. Epicuro, aunque de otra escuela, compartió una lógica que los estoicos adoptaron. Donde yo estoy, la muerte no está. Donde está la muerte, yo no estoy. Entonces, ¿por qué temerla? La muerte no es un evento que experimentamos, es la cesación de la experiencia. Séneca añade que pasamos una eternidad en la no existencia antes de nacer y no sentimos nada. La muerte es simplemente un regreso a ese estado. Temerla es irracional. Más bien, debemos usar la conciencia de nuestra mortalidad no para angustiarnos, sino para dar valor y urgencia a cada momento presente. No pospongas la virtud. Vive plenamente y bien. Ahora, el concepto estoico de simpatheia nos invita a ver el universo como un único organismo vivo, donde cada parte está interconectada y resuena con todas las demás. Lo que afecta a una estrella lejana, en un sentido cósmico, nos afecta a nosotros. Esta visión fomenta un profundo sentido de pertenencia y responsabilidad. Tus acciones no ocurren en el vacío, ondulan a través del tejido de la existencia. Comprender esto disuelve el egoísmo y la alienación. No eres una entidad aislada luchando contra un mundo hostil. Eres una célula vital en el cuerpo del cosmos, un participante necesario en su danza eterna. Esta perspectiva nos llama a actuar con una dignidad y un propósito que honren nuestra conexión con la totalidad de la vida. La gratitud es una disciplina estoica esencial. A menudo nuestra mente se enfoca en lo que nos falta, generando un estado perpetuo de insatisfacción. El sabio invierte esta tendencia. En lugar de anhelar lo que no tiene, aprecia profundamente lo que sí posee, pero lo hace con una condición crucial. Lo valora como algo que le ha sido prestado por la fortuna, algo que podría serle retirado en cualquier momento. Ama a tu familia, pero recuerda que son mortales. Disfruta de tu salud, pero reconoce su fragilidad. Esta forma de gratitud con desapego nos permite disfrutar plenamente de los dones de la vida sin caer en la desesperación cuando inevitablemente nos son quitados. Es una apreciación lúcida, no una posesión desesperada. ¿Cómo debemos tratar a quienes nos ofenden o nos hacen mal? El estoicismo nos ofrece una guía radical: la compasión y la paciencia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana que encontraría a gente entrometida, ingrata y arrogante, pero también se recordaba que estas personas actúan así por ignorancia del bien y del mal. No eligen ser miserables, simplemente no conocen una mejor manera. Es como enojarse con una piedra por caer o con el fuego por quemar. Es su naturaleza, producto de sus propias percepciones erróneas. Nuestro deber no es odiarlos, sino tratar de enseñarles con el ejemplo, corregirlos con amabilidad si es posible, y si no, simplemente tolerarlos sin permitir que su ignorancia perturbe nuestra propia paz interior. El progreso en la filosofía estoica no se mide por la adquisición de conocimientos arcanos, sino por la aplicación práctica en la vida diaria. Séneca se burlaba de los filósofos que se perdían en debates lógicos inútiles mientras sus vidas estaban en desorden.
El verdadero estudiante de la Estoa, el proficiens, es aquel que cada día se vuelve un poco menos propenso a la ira, un poco menos esclavo de sus deseos, un poco más valiente ante la adversidad y un poco más justo en sus tratos con los demás. No se trata de alcanzar una perfección sobrehumana, sino de un esfuerzo constante y consciente. El diario de Marco Aurelio es el ejemplo perfecto. No es un tratado, sino un cuaderno de ejercicios para mejorarse a sí mismo, día tras día. La indiferencia estoica no es frialdad o apatía. Es un error común pensar que el sabio estoico es una estatua sin emociones. Por el contrario, cultiva emociones positivas como la alegría, la benevolencia y la tranquilidad. La clave está en la palabra griega apatheia, que no significa apatía, sino ausencia de pasiones irracionales. Las pasiones, pathos, son emociones violentas y malsanas basadas en juicios falsos, como el terror, la lujuria, la ira o el anhelo desesperado. El estoico busca erradicar estas pasiones tóxicas, no todas las emociones. La meta es sentir de manera apropiada y racional, experimentar una profunda alegría por la virtud y una conexión amorosa con la humanidad, libre de la turbulencia de los apegos irracionales. Considera el valor del esfuerzo. Zenón, al fundar la escuela, y Cleantes, al sostenerla con su trabajo nocturno, encarnaron el principio de que el valor no reside en el resultado, que a menudo está fuera de nuestro control, sino en la intención y el esfuerzo que ponemos. Un arquero estoico apunta cuidadosamente, tensa el arco con la fuerza adecuada y suelta la flecha con la mejor técnica posible. En ese momento su trabajo ha terminado. Si una ráfaga de viento desvía la flecha o si el objetivo se mueve, eso ya no depende de él. Su éxito no se mide por si da en el blanco, sino por haber realizado el acto de disparar con la máxima habilidad y virtud posibles. Concéntrate en la calidad de tus acciones, no en sus frutos. La simplicidad es una virtud estoica. No debe confundirse con la pobreza forzada, que es un indiferente. Se trata de una elección voluntaria de reducir nuestras necesidades y deseos a lo esencial para liberarnos de las cadenas del consumismo y la dependencia de las cosas externas. Séneca, a pesar de ser inmensamente rico, practicaba periódicamente la pobreza voluntaria. Durante unos días se vestía con ropas sencillas, comía lo mínimo y dormía en el suelo. Lo hacía para preguntarse, ¿es esto lo que tanto temía? Al familiarizarse con la escasez, se despojaba del miedo a perder su riqueza. Vivir con sencillez reduce la ansiedad, aumenta la resiliencia y nos permite encontrar la felicidad en fuentes más estables, como las relaciones humanas y el crecimiento personal. El cosmopolitismo estoico es una idea revolucionaria, incluso para los estándares actuales. Mucho antes de las nociones modernas de derechos humanos, los estoicos declararon que cada ser humano es ciudadano de un mismo estado. El cosmos, Epicteto, el esclavo y Marco Aurelio, el emperador, se veían a sí mismos como compatriotas. Esta perspectiva disuelve las barreras artificiales de nacionalidad, clase social, raza o género. Nos llama a reconocer la chispa divina de la razón en cada persona y a tratar a todos con justicia y respeto. Somos miembros de una sola y gran familia humana. Nuestra lealtad principal no es a una ciudad o a un imperio, sino a la humanidad en su conjunto, trabajando juntos para el bien común. La autoevaluación es una práctica diaria crucial para el aspirante a estoico. Al final de cada día, Séneca recomendaba retirarse a la quietud y hacerse preguntas incisivas. ¿Qué mal hábito has curado hoy? ¿A qué vicio te has opuesto? ¿En qué aspecto eres una mejor persona?
Este examen de conciencia no tiene como objetivo la autocrítica destructiva, sino la mejora continua y consciente. Es como un médico que revisa el estado de su paciente. Al identificar honestamente nuestros errores de juicio y nuestras reacciones apasionadas durante el día, podemos entender sus causas y prepararnos mejor para enfrentarlos mañana. Es un proceso de refinamiento constante del alma, un pulido diario del espejo de nuestra mente para que refleje la razón con mayor claridad. El papel del mentor o guía es vital en la tradición estoica. Nadie alcanza la sabiduría en el vacío. Zenón aprendió de Crates, Cleantes aprendió de Zenón y Crisipo de Cleantes. Séneca escribió sus famosas cartas a su amigo Lucilio, guiándolo en el camino de la filosofía. Buscar la sabiduría de aquellos que están más avanzados en el camino es un acto de humildad y pragmatismo. Un buen mentor puede señalar nuestros puntos ciegos, ofrecernos perspectivas que no habíamos considerado y proporcionarnos un modelo vivo de cómo se aplica la filosofía en la práctica, ya sea a través de los escritos de los antiguos o de una persona sabia en nuestras vidas. El aprendizaje guiado acelera nuestro progreso y nos protege de muchos errores. La percepción del tiempo en el estoicismo es profundamente práctica. El pasado ya no existe y está fuera de nuestro control. Lamentarlo o rumiarlo es un desperdicio de energía. El futuro es incierto y tampoco está bajo nuestro control. La ansiedad por él se basa en fantasmas de nuestra propia creación. El único tiempo que realmente poseemos es el presente. Este instante exacto es aquí y ahora donde podemos aplicar la razón, tomar decisiones virtuosas y actuar. Marco Aurelio se recordaba constantemente que debía vivir cada momento como si fuera el último, no de una manera hedonista, sino con la máxima atención, propósito y virtud. No esperes a un futuro ideal para empezar a vivir sabiamente. La vida es la suma de tus presentes. La amistad para el estoico no se basa en el mero placer o la utilidad, como en otras filosofías. La verdadera amistad estoica se fundamenta en la virtud compartida. Es una conexión entre dos almas que se reconocen y se admiran mutuamente por su carácter y su compromiso con la sabiduría y la bondad. Un amigo así no es un simple compañero de ocio, sino un aliado en el difícil viaje hacia la superación personal. Es un espejo que nos refleja nuestras faltas con honestidad y cariño, y un apoyo que nos anima a ser la mejor versión de nosotros mismos. Estas amistades son raras y preciosas, y constituyen una de las mayores alegrías preferibles de la vida. Un bien externo que enriquece enormemente nuestro camino. El concepto del logos es central y a veces complejo. Es la razón universal, el principio divino de orden que impregna y gobierna todo el cosmos. Imagínalo como el sistema operativo del universo, una red de causa y efecto perfectamente racional. Todo lo que sucede, desde la órbita de un planeta hasta la caída de una hoja, es una expresión de este logos. Nuestra propia capacidad para la razón es una pequeña chispa de este fuego divino. Por lo tanto, vivir de acuerdo con la naturaleza significa alinear nuestra pequeña razón personal con la gran razón universal. Es entender que no somos víctimas de eventos caóticos, sino partes integrales de un todo ordenado y con un propósito, aunque ese propósito a menudo trascienda nuestra comprensión. ¿Cómo manejar el dolor físico? El estoicismo nos ofrece una estrategia mental poderosa. Primero, aísla la sensación puramente física de los juicios que la acompañan. El dolor es una señal en tu sistema nervioso. El sufrimiento es la historia que te cuentas sobre ese dolor. Esto es terrible. No puedo soportarlo. Esto arruinará mi vida. Epicteto nos diría que el dolor afecta a nuestro cuerpo, que es un indiferente.
pero no tiene por qué corromper nuestra mente, nuestra capacidad de elección. Podemos observar la sensación sin rendirnos a la narrativa catastrofista. Podemos recordarnos que el dolor es soportable si es intermitente, y si es constante e intenso, probablemente no durará mucho. Es un ejercicio supremo de la dicotomía del control. La importancia del deber, officium, en latín, es primordial. Cada uno de nosotros tiene roles en la vida. Somos hijos, padres, vecinos, ciudadanos, profesionales. El estoicismo nos enseña a desempeñar cada uno de estos roles con la máxima excelencia y virtud, independientemente de si nos apetece o no. El deber no se basa en el sentimiento, sino en la razón y la responsabilidad hacia la comunidad humana. Marco Aurelio, a pesar de su deseo de estudiar filosofía en soledad, se levantaba cada mañana para gobernar el vasto y problemático Imperio Romano, porque ese era su deber. Encontrar la satisfacción en el cumplimiento impecable de nuestras responsabilidades, por mundanas que parezcan, es una forma clave de vivir una vida con propósito y en armonía con la naturaleza social. La libertad, según los estoicos, es un estado interno, no una condición externa. Epicteto, a pesar de ser un esclavo durante gran parte de su vida, se consideraba más libre que su propio amo y más libre que el propio emperador. ¿Cómo es esto posible? Porque la verdadera esclavitud no es la restricción física, sino la esclavitud de las pasiones, los deseos y los miedos. Quien teme a la muerte es un esclavo del miedo. Quien anhela la riqueza es un esclavo del dinero. Quien busca la aprobación de los demás es un esclavo de la opinión ajena. El verdadero hombre libre es aquel que ha sometido sus juicios y deseos a la razón, que no necesita nada externo para su paz y que es indiferente a los caprichos de la fortuna. Frente a la crítica o el insulto, la primera respuesta del sabio estoico es el silencio y la no represalia. Crisipo aconsejaba que, si alguien dice que tienes un cuerno en la frente, no te enfurezcas ni lo niegues, simplemente no te lo toques para comprobarlo. Si la crítica es falsa, no te concierne. Es como si el viento susurrara una mentira. ¿Por qué te perturbaría? Si la crítica es verdadera, entonces es una oportunidad invaluable para mejorar. Deberías agradecer a tu crítico por señalarte una falta que no habías visto. En ningún caso la ira o la defensa agresiva son una respuesta racional. La mejor venganza, como decía Marco Aurelio, es no ser como tu enemigo. Mantén tu ecuanimidad y tu carácter intacto, y ninguna ofensa podrá tocarte realmente. La práctica de la atención plena, o prosoche, es la piedra angular de la aplicación del estoicismo. Es un estado de vigilancia continua sobre nuestra mente gobernante, nuestro hegemonicon. Significa estar constantemente alerta a las impresiones que nos llegan del mundo exterior y examinarlas antes de dar nuestro consentimiento. ¿Esta impresión se refiere a algo que está bajo mi control o no? ¿Es una representación precisa de la realidad o está distorsionada por el miedo o el deseo? Sin esta atención vigilante, reaccionaremos automáticamente como marionetas de nuestros hábitos y pasiones. La prosoche es el guardián en la puerta de nuestra mente, asegurándose de que solo los juicios racionales y veraces obtengan acceso a nuestra ciudadela interior. El valor del ejemplo es superior al de los preceptos. Séneca escribió: "El camino es largo a través de las reglas, pero corto y eficaz a través del ejemplo". No basta con hablar de filosofía, hay que encarnarla. Un padre que habla a su hijo sobre la honestidad, pero luego miente, no enseña nada. Un líder que exige sacrificio, pero vive en el lujo, inspira cinismo. El estoico se esfuerza por ser un modelo vivo de sus creencias. Su calma en la crisis, su justicia en el trato con los demás,
Su moderación en el placer y su coraje ante el dolor son su sermón más elocuente. Quienes te rodean se sentirán más inspirados por la serenidad que demuestras que por las palabras que pronuncias. Tu vida es tu argumento. La riqueza y la pobreza son temas recurrentes, y la perspectiva estoica es clara y desafiante. Ambas son indiferentes preferidos o no preferidos. Es decir, si se puede elegir sin comprometer la virtud, es preferible tener los recursos suficientes para vivir y ayudar a otros. Sin embargo, la riqueza no es un bien en sí misma y a menudo es un gran peligro. Puede generar ansiedad por perderla, arrogancia y un ablandamiento del carácter. La pobreza, aunque no es deseable, puede ser una gran maestra de la resiliencia y la sencillez. El sabio sabe cómo ser rico sin arrogancia y cómo ser pobre sin envilecimiento. No ata su felicidad ni su valía a su estado financiero, manteniendo su alma libre e imperturbable en cualquier circunstancia. El concepto de oikeiosis describe el proceso por el cual nuestra conciencia se expande en círculos concéntricos de afinidad y preocupación. Comienza con el amor propio, nuestro instinto de conservación. Luego se extiende a nuestra familia inmediata. El estoico trabaja para ampliar este círculo para incluir a sus vecinos, a sus conciudadanos y finalmente a toda la humanidad, viéndolos a todos como parte de sí mismo. Este proceso es un ejercicio activo de la razón contra nuestro instinto tribal y egoísta. Es el fundamento filosófico del cosmopolitismo y la benevolencia. El objetivo es llegar a sentir por un extraño en el otro lado del mundo la misma preocupación fundamental que sentimos por nuestro propio hermano, porque todos compartimos la misma naturaleza racional. La brevedad de la vida es un tema al que Marco Aurelio vuelve una y otra vez. Nos recuerda que pronto seremos una anécdota, luego un nombre, y finalmente ni siquiera eso. Comparaba la vida humana con el abrir y cerrar de ojos de una mosca. Esta perspectiva no es para inducir tristeza, sino urgencia y enfoque. Dado que nuestro tiempo es tan limitado, ¿por qué desperdiciarlo en trivialidades, en rencores, en la búsqueda de placeres fugaces o en la opinión de los demás? Cada momento es precioso y debe ser invertido en lo único que tiene un valor duradero: la práctica de la virtud y el cumplimiento de nuestro deber. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te pisa los talones. El humor puede ser una herramienta estoica sorprendentemente eficaz. Cuando nos sentimos abrumados por la autoimportancia o la solemnidad de una situación, una dosis de humor autocrítico puede romper la tensión y restaurar la perspectiva. Séneca no era ajeno a la ironía, y la capacidad de reírse de uno mismo es un signo de humildad y desapego. Si te equivocas, en lugar de flagelarte, puedes sonreír ante la imperfección humana universal que acabas de demostrar. El humor nos recuerda que no somos el centro del universo y que muchos de nuestros grandes problemas son, en la gran escala de las cosas, bastante absurdos. Es una forma de encoger un problema a su tamaño real, haciéndolo mucho más manejable. La lectura es un ejercicio fundamental para el estoico. No se trata de una acumulación pasiva de información, sino de un diálogo activo con las mentes más grandes del pasado. Séneca instaba a Lucilio a leer profundamente, no superficialmente, a internalizar las enseñanzas y a meditar sobre ellas hasta que se conviertan en parte de su propio ser. Al leer a los grandes filósofos, nos proveemos de un consejo sabio y de estrategias probadas para enfrentar los desafíos de la vida. Es como tener a Marco Aurelio o a Epicteto como consejeros personales, listos para ofrecernos su perspectiva en cualquier momento. La lectura nutre la razón, proporciona consuelo y fortalece el alma para las pruebas que inevitablemente vendrán. La dicotomía entre el proceso y el resultado es crucial.
Vivimos en una sociedad obsesionada con los resultados. El ascenso, el trofeo, la cifra en la cuenta bancaria. El estoicismo nos libera de esta tiranía al enseñarnos a enamorarnos del proceso. El valor y la satisfacción deben encontrarse en el trabajo bien hecho, en el esfuerzo virtuoso, en la intención correcta. El resultado final a menudo depende de innumerables factores externos que no controlamos. Si basamos nuestra paz mental en lograr un resultado específico, nos preparamos para la frustración y la ansiedad. Si, en cambio, encontramos la paz en hacer nuestra parte lo mejor posible, seremos inmunes al desaliento, sin importar lo que suceda después. La claridad del lenguaje refleja la claridad del pensamiento. Los estoicos, especialmente los primeros como Zenón y Crisipo, eran logistas rigurosos. Entendían que el lenguaje descuidado y las definiciones vagas conducen a juicios erróneos y por lo tanto a emociones perturbadoras. Esfuérzate por pensar y hablar con precisión. Cuando sientas una emoción fuerte, intenta articular exactamente qué juicio la está causando. En lugar de decir, estoy destrozado, que es vago y catastrófico, di, estoy experimentando una sensación de pérdida porque tenía un fuerte apego a algo que, por naturaleza, era impermanente. Este acto de traducción de un lenguaje emocional a uno lógico y objetivo puede disipar la niebla de la pasión y restaurar el dominio de la razón. La naturaleza del bien común, koinonía, es un pilar de la ética estoica. El ser humano es un animal social por naturaleza, como una abeja en una colmena. Nuestra racionalidad nos permite comprender que nuestro bien individual está inseparablemente entrelazado con el bien de la comunidad. Actuar con justicia, honestidad y benevolencia no es un sacrificio de nuestros intereses por los de los demás. Es, en realidad, la máxima expresión de nuestro propio interés racional. Una sociedad justa y cooperativa es el entorno en el que todos los individuos pueden florecer. Por lo tanto, cada acto virtuoso que realizas en servicio de los demás es también un acto que perfecciona tu propia naturaleza y contribuye a tu propia tranquilidad. El concepto de indiferentes preferidos merece una reflexión más profunda. Si bien la virtud es el único bien, los estoicos no eran ascetas que rechazaban el mundo. Reconocían que ciertas cosas externas, aunque no son necesarias para la felicidad, son naturalmente preferibles. La salud es preferible a la enfermedad, la riqueza a la pobreza, la buena reputación al descrédito. El sabio perseguirá estos indiferentes preferidos, pero con una cláusula de reserva. Si el destino lo permite, los buscará con habilidad y diligencia, pero no atará su paz interior a conseguirlos. Si no los obtiene, o si los pierde, no hay daño real para su carácter. Esta actitud permite participar plenamente en la vida sin ser esclavo de sus resultados. La visualización negativa, una variación de la premeditatio malorum, es una práctica diaria. No solo contemples los grandes desastres, sino también la pérdida de las cosas pequeñas que das por sentadas. Al beber de tu taza favorita, piensa por un momento que podría romperse. Al abrazar a un ser querido, recuerda su mortalidad. Esto no es para ser macabro, es para cultivar una gratitud profunda y lúcida por el presente. Al reconocer la impermanencia de todo lo que amamos, lo apreciamos más intensamente en el aquí y el ahora. Nos enseña a sostener las cosas de la vida con la mano abierta, no con el puño cerrado, disfrutando de su presencia sin ser destruidos por su inevitable ausencia. La paciencia es la compañera inseparable de la sabiduría. Crisipo solía decir que ningún gran bien se crea de repente. Una uva o un higo necesitan tiempo para madurar. Del mismo modo, el desarrollo del carácter, el dominio de nuestras pasiones y la adquisición de la sabiduría
no ocurren de la noche a la mañana. Requieren un esfuerzo constante, diario y paciente. Habrá retrocesos, días en los que caeremos en viejos hábitos. La clave es no desesperar. Simplemente, con paciencia, vuelve a levantarte, reajusta tu rumbo y continúa el trabajo. La impaciencia por alcanzar la perfección es una forma de arrogancia. Acepta el proceso lento y gradual del crecimiento, como un jardinero que cuida su huerto día tras día. La autosuficiencia o autarquía es el estado del sabio estoico. No significa aislamiento físico, sino independencia emocional y espiritual. El sabio encuentra todo lo que necesita para su felicidad dentro de sí mismo, en su capacidad para la razón y la virtud. No depende de la alabanza de los demás, de la posesión de bienes materiales o de que las circunstancias sean favorables. Su tranquilidad es una fortaleza construida en el interior, inmune a los asedios de la fortuna. Esta autosuficiencia le permite interactuar con el mundo de una manera más sana y generosa. Como no necesita nada de los demás, puede dar libremente, amar sin apego y actuar por deber y no por necesidad. El concepto del daimon estoico es similar a la conciencia socrática. Es la chispa divina de la razón dentro de cada uno de nosotros, nuestro genio o espíritu guardián. Es la parte de nosotros que puede observar nuestros pensamientos, evaluar nuestras impresiones y alinearse con el logos universal. Vivir una vida feliz y virtuosa es vivir en acuerdo con este daimon interior. Es escuchar esa voz tranquila de la razón en medio del clamor de las pasiones y los hábitos. Cuando te enfrentes a una elección, pregúntate, ¿qué diría mi daimon? ¿Qué acción estaría en armonía con mi yo más racional y elevado? Honrar a este guía interior es el camino más seguro hacia la eudaimonía. La gestión del deseo es fundamental. Epicteto enseña que hay dos formas de alcanzar la paz: obtener todo lo que deseas o eliminar el deseo por completo. La primera es imposible, ya que los deseos son insaciables. La segunda es el camino del filósofo. Esto no significa no disfrutar de nada, sino eliminar el anhelo ardiente y ansioso por las cosas que están fuera de nuestro control. El deseo, para los estoicos, es un juicio de que necesito esto para ser feliz. El sabio refuta este juicio. Sabe que no necesita nada externo. En lugar de desear cosas, trabaja en desear que las cosas sucedan como suceden, alineando su voluntad con la realidad y encontrando así una paz perfecta. La justicia, para la Estoa, no es solo un conjunto de leyes, sino una de las 4 virtudes cardinales. Es la sabiduría aplicada a nuestras interacciones sociales. Consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, no solo en términos materiales, sino también en respeto y trato justo. Se basa en la comprensión del cosmopolitismo. Si todos somos miembros de la misma comunidad humana, la injusticia hacia uno es una herida para el todo. Un acto injusto, incluso si nadie lo ve, daña principalmente al que lo comete, porque corrompe su propia alma y lo aleja de su naturaleza racional. Por lo tanto, la búsqueda de la justicia es un requisito indispensable para la propia tranquilidad y florecimiento del individuo. El coraje o andreia es otra de las virtudes cardinales. No se trata simplemente de la valentía en el campo de batalla, aunque la incluye. El coraje estoico es la fortaleza moral para enfrentar cualquier dificultad, ya sea el dolor físico, la pérdida, la impopularidad o la muerte, sin que nuestra razón se vea comprometida. Es la capacidad de hacer lo correcto a pesar del miedo. Se basa en un juicio correcto sobre lo que es verdaderamente terrible. Para el estoico, lo único verdaderamente terrible es la corrupción moral, la cobardía, la injusticia. En comparación con eso, el dolor o la muerte son indiferentes.
El coraje es, en esencia, la sabiduría que sabe qué cosas deben temerse y qué cosas no. La templanza, o sofrosain, es la virtud del autocontrol y la moderación. Es la sabiduría aplicada a nuestros deseos y placeres. No aboga por la completa abstinencia, sino por el disfrute razonable y saludable de los placeres naturales. La templanza nos protege de la esclavitud del hedonismo, donde la búsqueda incesante de placer nos lleva a la miseria y la dependencia. Nos enseña a dominar nuestros apetitos en lugar de ser dominados por ellos. Una persona temperante come para nutrirse, no para atiborrarse. Disfruta del vino sin embriagarse y se involucra en el placer sin perder su autocontrol. Es la virtud que mantiene el alma ordenada, clara y libre de la turbulencia de los deseos excesivos. La importancia de la mañana. Marco Aurelio comenzaba su día con una meditación preparatoria, recordándose a sí mismo los principios estoicos y los desafíos que probablemente enfrentaría. Esta práctica establece el tono para todo el día. En lugar de comenzar de manera reactiva, revisando noticias o redes sociales que nos llenan de ansiedad, el estoico comienza de manera proactiva. Se arma con su filosofía. Refuerza su comprensión de lo que está bajo su control. Se prepara mentalmente para tratar con gente difícil con compasión y reafirma su compromiso con la virtud. Cómo comienzas tu mañana a menudo determina la calidad de tu día. Comienza desde tu ciudadela interior, no desde el caos exterior. La aceptación del pasado es una liberación. Muchos de nosotros arrastramos el peso de los errores pasados, las heridas y los arrepentimientos. El estoicismo nos ofrece un remedio simple y profundo. El pasado está fuera de tu control. No puedes cambiar ni una sola sílaba de lo que se dijo, ni una sola acción de lo que se hizo. Rumiarlo es tan inútil como intentar recoger agua derramada. Lo único que puedes hacer es aprender de él. Extrae las lecciones que contiene y luego déjalo ir. Tu poder no reside en reescribir la historia, sino en escribir el presente. Usa las lecciones del pasado para tomar mejores decisiones hoy. Esa es la única interacción racional y productiva que puedes tener con lo que ya fue. La impermanencia de la fama y la gloria. Alejandro Magno y su mulero, nos recuerda Marco Aurelio, terminaron en el mismo lugar. Ambos murieron y se convirtieron en cenizas. La búsqueda desesperada de la aprobación y la fama es una de las mayores trampas para el alma. Estás entregando tu bienestar a la opinión voluble de personas que ni siquiera conoces bien y que pronto te olvidarán. ¿Por qué anhelar el aplauso de una audiencia que en 100 años no existirá? El único juicio que importa es el de tu propia razón, tu daimon interior. Actúa virtuosamente porque es lo correcto, no porque te traerá alabanzas. La verdadera recompensa de una buena acción es haberla hecho. El obstáculo es el camino. Esta es una de las ideas más poderosas y transformadoras del estoicismo, encapsulada por Marco Aurelio. Cuando te enfrentes a un desafío, una dificultad o un revés, no lo veas como un impedimento para tu progreso. Míralo como el material mismo con el que puedes practicar la virtud. Una persona grosera es una oportunidad para practicar la paciencia. Un fracaso es una oportunidad para practicar la resiliencia. Un problema complejo es una oportunidad para practicar la creatividad y la razón. La vida no ocurre a pesar de los obstáculos, ocurre a través de ellos. El camino hacia la sabiduría no es un camino despejado, sino un camino hecho de los mismos obstáculos que encontramos, superados con virtud. La naturaleza de la envidia. La envidia surge de un juicio erróneo. Que otra persona posee un bien que a nosotros nos falta y que es esencial para nuestra felicidad. El estoico desmantela este juicio. Primero,
Las posesiones del otro, riqueza, fama, belleza, son indiferentes, no verdaderos bienes. No garantizan la felicidad de esa persona. De hecho, a menudo son fuente de gran ansiedad. Segundo, la única cosa que vale la pena tener, la virtud, no puede ser poseída por otro en tu lugar. Está disponible para ti en cualquier momento a través de tus propias elecciones. Envidiar a alguien es, por tanto, doblemente irracional. Es desear algo que no tiene valor real, mientras ignoras el verdadero tesoro que ya posees, el valor del silencio. En un mundo lleno de ruido y charlas inútiles, el estoico aprecia el poder y la dignidad del silencio. Epicteto aconsejaba: permanece en silencio la mayor parte del tiempo, o di solo lo necesario, y en pocas palabras, no se trata de ser antisocial, sino de evitar el cotilleo, la queja, la jactancia y la conversación trivial que agita la mente y la distrae de lo importante. Hablar menos nos da más tiempo para escuchar y observar. También asegura que cuando hablemos, nuestras palabras tengan más peso y propósito. El silencio es un espacio donde la razón puede florecer y la serenidad puede echar raíces, un refugio del caos verbal del mundo. La relación con el cuerpo. El cuerpo es una de las primeras cosas que Epicteto nos enseña, que no está bajo nuestro control. Es propenso a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte. Debemos cuidarlo como un indiferente preferido, como un buen soldado cuida su caballo. Le damos el alimento, el descanso y el ejercicio necesarios para que funcione bien. Pero no debemos identificar nuestro yo con él. Somos el jinete, no el caballo. Nuestra verdadera identidad es la mente que elige, la razón que gobierna. Si nos apegamos demasiado a la belleza o la salud de nuestro cuerpo, sufriremos cuando inevitablemente decaigan. Úsalo, cuídalo, pero no te confundas con él. El uso correcto de las impresiones fantasiae. Cada percepción que tienes es una impresión. El entrenamiento estoico consiste en no ser arrastrado inmediatamente por ellas. Cuando surge una impresión, por ejemplo, mi jefe está enojado conmigo, no la aceptes como una verdad absoluta. Detente y examínala. Di para ti mismo: tú eres solo una impresión, y no en absoluto lo que pareces ser. Luego, analízala con tus reglas. ¿Se refiere a algo bajo mi control? ¿Se basa en hechos o en suposiciones? Este breve momento de pausa entre el estímulo y la respuesta es donde reside nuestra libertad. Es el espacio donde podemos interponer la razón y elegir una respuesta sabia en lugar de una reacción apasionada. La soledad versus la solitud. La soledad es el dolor de estar solo. La solitud es la gloria de estar solo. El estoico no teme a la solitud, la busca. Es en los momentos de quietud y reflexión solitaria donde podemos hacer el trabajo más importante: examinar nuestros juicios, leer, escribir y conversar con nuestra propia razón. Séneca nos dice que debemos ser capaces de ser buenos compañeros para nosotros mismos. Si solo puedes estar en paz cuando estás rodeado de distracciones y otras personas, no eres verdaderamente libre, eres dependiente. La capacidad de encontrar paz y propósito en tu propia compañía es una señal de una mente bien ordenada y de una verdadera autosuficiencia. La crítica a la educación tradicional. Séneca a menudo criticaba a los eruditos y gramáticos de su tiempo por centrarse en preguntas inútiles y triviales, como cuántos remeros tenía Ulises o quién fue la verdadera madre de Eneas. Argumentaba que este tipo de conocimiento no hace a una persona mejor, más valiente o más justa. La única educación que realmente importa es la filosofía, el estudio de cómo vivir bien.
El propósito del aprendizaje no es inflar el ego con datos curiosos, sino transformar el carácter. Pregúntate siempre si lo que estás aprendiendo te está ayudando a ser una mejor persona. Si no es así, por muy interesante que sea, es una distracción del verdadero trabajo de la vida, la naturaleza social del ser humano. Marco Aurelio se recordaba que hemos nacido para la cooperación, como los pies, las manos, los párpados y las 2 hileras de dientes. Actuar de forma egoísta, obstructiva o maliciosa hacia nuestros semejantes es ir en contra de nuestra propia constitución. Es una enfermedad del alma. Cuando te sientas tentado a actuar con egoísmo, visualiza esta interconexión. Imagina un cuerpo donde la mano derecha se niega a ayudar a la izquierda. El cuerpo entero sufre. Del mismo modo, cuando perjudicas a la comunidad, en última instancia, te perjudicas a ti mismo. La benevolencia y la cooperación no son opciones idealistas. Son el funcionamiento saludable y natural de un ser humano racional. La gratitud hacia quienes nos desafían. Es fácil estar agradecido por nuestros amigos y benefactores. Un ejercicio estoico más avanzado es sentir una especie de gratitud por nuestros enemigos y críticos. ¿Por qué? Porque son ellos quienes nos proporcionan las oportunidades más claras para practicar la virtud. Tu amigo rara vez pondrá a prueba tu paciencia o tu capacidad para perdonar. Tu adversario te ofrece esa oportunidad todos los días. Son como un compañero de entrenamiento en el gimnasio del alma, que nos ayuda a fortalecer nuestros músculos morales. Ver a tus antagonistas de esta manera, como entrenadores involuntarios, desactiva el veneno del rencor y transforma una fuente de estrés en un catalizador para el crecimiento. El concepto de kadekon, o deber apropiado, es la acción que la razón prescribe. Los estoicos tenían una visión muy detallada de los deberes apropiados para cada rol. Un padre tiene el deber de cuidar a sus hijos. Un ciudadano tiene el deber de obedecer las leyes justas. Un amigo tiene el deber de ser leal. Cumplir con estos deberes no es una carga, sino la expresión de una vida virtuosa. No se hace por la recompensa o el reconocimiento, sino porque es la acción correcta y racional en una situación dada. La vida, en cierto sentido, se simplifica. En cualquier situación, solo necesitas preguntarte, ¿cuál es mi deber aquí? Y luego hacerlo lo mejor que puedas, con indiferencia al resultado, el desapego del resultado. Ya hemos tocado este tema, pero su importancia es tal que merece otra mirada. Imagina que eres un médico tratando a un paciente. Tu deber es aplicar todo tu conocimiento, habilidad y cuidado para diagnosticar y tratar la enfermedad. Ese es tu trabajo. Si el paciente se recupera o no, depende de una miríada de factores biológicos que están más allá de tu control. Tu éxito como médico virtuoso no se mide por la tasa de supervivencia de tus pacientes, sino por la calidad del cuidado que brindaste. Aferrarte emocionalmente a la recuperación del paciente te llevará a la angustia. Enfócate en la excelencia de tu esfuerzo y deja que el universo se encargue del resto. La diferencia entre placer, hedón, y alegría, chara. El placer es un estímulo externo, a menudo intenso pero siempre fugaz. Depende de las circunstancias, buena comida, música, compañía. La alegría, para el estoico, es un estado interno profundo y estable. Es el resultado de una vida vivida en armonía con la razón y la virtud. No depende de que las cosas vayan bien. Un estoico puede experimentar alegría, incluso en medio de la adversidad, porque su alegría proviene de saber que está actuando correctamente, que su alma está en orden
El placer es como una chispa que se apaga rápidamente. La alegría es como el brillo constante de una estrella, una fuente de luz serena e inagotable. La visión de la historia. El estoico ve la historia humana no como una serie de acontecimientos aleatorios, sino como el despliegue del logos. Imperios surgen y caen, se libran guerras, se hacen descubrimientos. Todo es parte de un vasto drama cósmico. Esta perspectiva nos ayuda a no ser arrastrados por la histeria del momento presente. Las crisis políticas y sociales, que nos parecen tan cataclísmicas, son, en la larga vista de la historia, meras repeticiones de patrones antiguos. Entender esto no nos lleva al cinismo, sino a la calma. Nos permite participar en los asuntos de nuestro tiempo con diligencia y virtud, pero sin la ansiedad que proviene de pensar que el destino del universo depende de cada titular de noticias. La terapia de las pasiones. Los estoicos fueron los psicólogos originales. Veían las emociones negativas como la ira, el miedo y el dolor como enfermedades del alma causadas por creencias o juicios incorrectos. La filosofía entonces es la terapia para curar estas enfermedades. El proceso terapéutico implica identificar el juicio falso que subyace a la pasión. Por ejemplo, el miedo a hablar en público se basa en el juicio erróneo de que la desaprobación de los demás es un mal terrible, y luego desafiarlo y reemplazarlo con un juicio racional y verdadero. La desaprobación de los demás es un indiferente. Lo único malo sería no decir la verdad por cobardía. Es un proceso cognitivo de reeducación del alma. El uso de máximas o aforismos. Los escritos de Epicteto y Marco Aurelio están llenos de frases cortas, memorables y potentes. No son meras citas inspiradoras. Son herramientas cognitivas diseñadas para ser memorizadas y tenidas a mano, procheirón, para poder usarlas en el calor del momento. Cuando sientas que la ira aumenta, puedes recurrir a la máxima: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cuando te preocupes por el futuro, puedes recordar: no te perturbes por fantasías, trata solo con el presente. Tener estos principios destilados listos en tu mente es como tener un botiquín de primeros auxilios filosófico para enfrentar los desafíos diarios de la vida con sabiduría y gracia. El círculo de Hierocles. El filósofo estoico Hierocles nos dio una poderosa visualización para practicar la oikeosis o expansión de nuestra afinidad. Dibuja una serie de círculos concéntricos. En el centro estás tú. En el siguiente círculo, tu familia inmediata. Luego tus parientes lejanos. Luego tus vecinos. Luego tus conciudadanos. Y finalmente, en el círculo más externo, toda la humanidad. El trabajo del estoico, decía Hierocles, es un esfuerzo constante por atraer los círculos exteriores hacia el interior. Tratar a un primo como a un hermano, a un vecino como a un primo y a un extraño como a un conciudadano. Es un ejercicio mental para derribar las barreras del nosotros contra ellos y cultivar un genuino sentido de fraternidad universal, la indiferencia hacia la opinión ajena. Epicteto es particularmente contundente en este punto. Si quieres progresar en la filosofía, debes estar dispuesto a parecer tonto o ignorante a los ojos de los demás en asuntos externos. La gente puede burlarse de ti por tu sencillez, por tu falta de ambición, por la fama o la riqueza, o por tu calma ante lo que ellos consideran un desastre. Acéptalo. Su opinión no es asunto tuyo y no tiene poder para dañar tu carácter. La única opinión que cuenta es la tuya sobre ti mismo. ¿Estás viviendo de acuerdo a la razón? ¿Estás actuando con virtud? Si la respuesta es sí, entonces puedes caminar por el mundo con la cabeza alta.
indiferente tanto a los aplausos como a las burlas. El valor de la rutina. La virtud no se construye en momentos de gran dramatismo, sino en los hábitos diarios. Una rutina bien estructurada, basada en principios estoicos, es una herramienta poderosa para el progreso. Comenzar el día con meditación, dedicar tiempo a la lectura filosófica, practicar la atención plena durante las tareas diarias y terminar el día con un examen de conciencia. Esta estructura crea un andamiaje para una vida virtuosa. Reduce la necesidad de tomar decisiones constantes, ya que las acciones correctas se vuelven automáticas. La rutina no es una jaula, es un enrejado que permite que la vid de la sabiduría crezca fuerte y en la dirección correcta, protegiéndola de los vientos del capricho y la pasión. El concepto de apatheia, revisitado. Es crucial entender que la meta no es volverse insensible. Un sabio estoico siente afecto por sus amigos, se deleita en la belleza del mundo y siente una profunda conexión con la humanidad. Lo que erradica son las pasiones patos, que son emociones irracionales y excesivas basadas en juicios falsos. El miedo no es una simple precaución, sino el juicio de que un mal futuro es inminente y terrible. La ira no es un simple desacuerdo, sino el juicio de que hemos sido injustamente dañados y debemos tomar represalias. La apatheia es la libertad de esta tiranía emocional, lo que permite que florezcan las emociones racionales y saludables, eupatheiai, como la alegría y la benevolencia. La transitoriedad de todo. Marco Aurelio se deleita en recordarnos que todo es humo y nada. Observa las cortes de los emperadores pasados, Augusto, Trajano, todas desaparecidas. Piensa en las ciudades famosas, Pompeya, Herculano, enterradas. Piensa en los filósofos que debatieron estas mismas ideas, muertos. Piensa en ti mismo. Un día, también serás un recuerdo que se desvanece. Esta contemplación constante de la impermanencia tiene un efecto purificador. Limpia nuestras mentes de la vanidad, la ambición desmedida y la preocupación por asuntos triviales. Nos obliga a centrarnos en lo único que no se desvanece con el tiempo, el carácter virtuoso que mostramos en el momento presente, el rol de logos espermáticos. Esta es la idea de que la razón universal, logos, siembra semillas de razón, logoi espermaticoi, en todas las cosas, dándole su forma y propósito. Un árbol crece de una semilla según su logos particular. Del mismo modo, un ser humano tiene una semilla de razón que está destinada a florecer en virtud y sabiduría. Nuestra tarea en la vida es cultivar esta semilla interior, regarla con estudio y práctica, y protegerla de las malas hierbas de la pasión y los juicios falsos. Al hacerlo, no solo alcanzamos nuestra propia perfección, sino que también cumplimos nuestro propósito dentro del orden cósmico. Somos la forma en que el universo llega a ser consciente de sí mismo. El desprecio por el lujo. Séneca, aunque vivía en medio de la opulencia, era uno de sus críticos más feroces. Argumentaba que el lujo ablanda el cuerpo y la mente, nos hace dependientes de comodidades que no son necesarias para la vida y nos hace temer la incomodidad y la dificultad. Una persona acostumbrada a los colchones blandos y la comida gourmet sufrirá enormemente si se ve obligada a dormir en el suelo o comer pan duro. Una persona que ha practicado la sencillez no se verá perturbada. El lujo es una jaula dorada que nos debilita y nos hace más vulnerables a los golpes de la fortuna. La verdadera riqueza es la reducción de nuestras necesidades, no la multiplicación de nuestras posesiones. La acción es el fruto. La filosofía no es un juego de salón ni un debate intelectual.
Su propósito final es la acción virtuosa. Todo el estudio, la meditación y el autoexamen son inútiles si no se traducen en cómo tratas a tu vecino, cómo realizas tu trabajo y cómo enfrentas la adversidad. Epicteto decía que no debía decir que había leído a Crisipo, sino que debía mostrar, a través de sus acciones, que había internalizado sus enseñanzas. No le digas al mundo que eres un estoico. Muéstraselo a través de tu calma, tu coraje, tu justicia y tu autocontrol. La virtud no es algo que se tiene, es algo que se hace. El perdón estoico. El perdón, desde una perspectiva estoica, no se basa en la emoción o en dejarlo pasar. Se basa en la razón. Cuando alguien te hace daño, el estoico entiende que esa persona está actuando desde la ignorancia. Cree erróneamente que su acción le traerá algún bien. Está enfermo del alma, ciego a la verdad. Odiar a alguien por esto es tan ilógico como odiar a un ciego por tropezar contigo. La respuesta racional es la piedad, no la ira. El perdón estoico es el reconocimiento de que la malicia del otro es, en última instancia, un problema suyo, un signo de su propia miseria. Tu tarea es proteger tu propia alma de ser infectada por el odio en respuesta. La belleza del deber, to kalón. Los griegos tenían una palabra, kalón, que significaba tanto bello como noble o bueno. Para los estoicos, una acción virtuosa no solo es correcta, sino que también tiene una especie de belleza estética. Hay una armonía y un orden en una vida bien vivida, similar a una obra de arte o una pieza musical bien compuesta. Cumplir con tu deber con coraje y justicia. Mantener la calma en medio del caos. Mostrar compasión hacia quienes te ofenden. Estas acciones tienen una belleza intrínseca que trasciende la mera utilidad. La búsqueda de la virtud es, en cierto sentido, la búsqueda de la belleza en el carácter y la conducta, el sabio como ideal. Los estoicos describieron una figura ideal, el sofos o sabio, que ha alcanzado la perfección de la razón y la virtud. Este sabio es completamente inmune a las pasiones, siempre actúa correctamente y es tan feliz como el mismo Zeus. Reconocían que una persona así es extremadamente rara, quizás tan rara como el fénix. Entonces, ¿cuál es el punto? El sabio no es un objetivo realista para la mayoría de nosotros, sino una estrella polar. Es un ideal por el cual orientarnos. No esperamos alcanzar la estrella, pero al navegar por ella, mantenemos nuestro rumbo correcto. La meta no es ser el sabio, sino hacer un progreso constante, Procopton, para acercarnos a ese ideal cada día. La importancia de la comunidad filosófica. Aunque el estoicismo enfatiza la autosuficiencia, no promueve el aislamiento. Las primeras escuelas estoicas eran comunidades vibrantes de debate y apoyo mutuo. Séneca escribió sus cartas a Lucilio. Marco Aurelio leyó a Epicteto. Rodearse de otros que también están en el camino de la sabiduría es inmensamente útil. Los compañeros de viaje pueden ofrecer aliento cuando flaqueamos, desafiar nuestros puntos ciegos y compartir sus propias ideas y luchas. La búsqueda de la virtud es una tarea ardua y es más fácil llevarla a cabo cuando marchamos junto a otros que comparten el mismo destino y los mismos valores. La comunidad nos recuerda que no estamos solos en esta noble búsqueda. El universo como ciudad. Ampliando la idea del cosmopolitismo, los estoicos a menudo se referían al universo entero como una gran ciudad o estado, megalópolis. Las leyes de esta ciudad son las leyes de la naturaleza, el logos. Todos los seres racionales, humanos y dioses son sus ciudadanos. Esta metáfora refuerza nuestra obligación de vivir en armonía con la naturaleza y de cooperar con nuestros conciudadanos. Si eres un ciudadano del cosmos,
tus preocupaciones locales y tribales se vuelven secundarias. Tu primera y más importante lealtad es a las leyes de la razón y al bienestar del conjunto. Esta perspectiva eleva nuestra identidad y nuestro propósito, más allá de las fronteras estrechas de nuestra vida personal. La práctica de la incomodidad voluntaria. Similar a la práctica de la pobreza de Séneca, esta disciplina implica exponerse deliberadamente a formas leves de incomodidad física y mental. Toma una ducha fría, duerme en el suelo por una noche, ayuna por un día, sal a la calle sin abrigo cuando hace un poco de frío. El propósito no es el masoquismo, el propósito es endurecer el cuerpo y la mente. Asquesis. Al familiarizarnos con la incomodidad en dosis controladas, reducimos nuestro miedo a ella, aumentamos nuestra resiliencia y nos volvemos menos dependientes de la comodidad para nuestra paz mental. Nos preparamos para cuando la vida nos imponga una incomodidad inevitable. Estaremos listos y sin miedo. La naturaleza del mal. Para los estoicos, estrictamente hablando, el mal no existe en el universo. Todo lo que sucede es parte del plan racional del Logos y por lo tanto es necesario y bueno desde una perspectiva cósmica. Lo que llamamos mal es simplemente ignorancia humana. Es el resultado de juicios falsos sobre lo que es bueno y malo. Cuando una persona actúa con crueldad, no está introduciendo un mal metafísico en el mundo, simplemente está cometiendo un error grave, como un estudiante de matemáticas que escribe que 2 menos 2, 5. La única cosa verdaderamente mala es un alma en el error, un juicio corrupto. Y eso es algo que solo puede existir dentro del individuo, no en el mundo exterior. El valor del trabajo. Cualquiera que sea tu profesión, ya seas zapatero, maestro o emperador, el estoicismo te enseña a ver tu trabajo como un campo de entrenamiento para la virtud. Es una oportunidad para practicar la diligencia, la honestidad, la justicia y el servicio a la comunidad. El objetivo no es simplemente ganar dinero o reconocimiento, sino realizar la tarea en sí con excelencia y un propósito superior. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que debía realizar cada tarea como si fuera la última de su vida, con total atención y dedicación. Tu trabajo no es una distracción de tu filosofía, es el laboratorio principal donde la pones a prueba y la perfeccionas cada día. El argumento del perro de Crisipo. Para defender el determinismo estoico, Crisipo usó el ejemplo de un perro de caza que sigue un rastro. Cuando el perro llega a una bifurcación en el camino, olfatea un camino y, si no encuentra el olor, inmediatamente toma el otro sin siquiera olfatearlo. Crisipo argumentaba que el perro razona implícitamente: el animal fue por aquí o por allá, no fue por aquí, por lo tanto, fue por allá. Esta era una prueba de que los animales, y por extensión todo en la naturaleza, siguen una lógica y una cadena de causalidad necesarias. Esto refuerza la idea de que todo sucede por una razón dentro de la red del destino, no de manera aleatoria o caótica. La indiferencia hacia el dolor ajeno. Este es un punto delicado y a menudo malinterpretado. Epicteto dice que si ves a alguien llorando por la pérdida de un hijo o una posesión, puedes simpatizar verbalmente con él e incluso gemir con él, pero ten cuidado de no gemir interiormente. Esto no es un llamado a la insensibilidad, es una instrucción para proteger tu propia mente. Debes ayudar a la persona que sufre de todas las maneras prácticas posibles, pero no debes adoptar su juicio erróneo de que ha ocurrido un verdadero mal. Si lo haces, ahora habrá 2 personas perturbadas en lugar de una y serás menos útil. Mantén tu razón clara para poder ofrecer un apoyo genuino y efectivo. La ecuanimidad, ataraxia. Aunque este término es más famoso en el epicureísmo,
El estado resultante de la práctica estoica es muy similar. Es una profunda tranquilidad del alma, una calma imperturbable que no se ve afectada por los altibajos de la vida. No es un estado de felicidad eufórica, sino una paz serena y resiliente. Es el estado de una mente que ha eliminado los juicios falsos, que ha aceptado el destino, que ha alineado su voluntad con la naturaleza y que encuentra su satisfacción únicamente en la virtud. Es la recompensa final del largo y arduo trabajo filosófico. El puerto seguro al que todo aspirante a estoico desea llegar después de navegar por los mares tormentosos de la vida. El tiempo lo cura todo, pero la filosofía lo hace más rápido. Esta idea, parafraseando a Séneca, distingue el consuelo pasivo del consuelo activo. Con el tiempo, la mayoría de las penas se desvanecen. La memoria se debilita, surgen nuevas distracciones y el dolor agudo se convierte en una cicatriz sorda. Este es un proceso natural. Sin embargo, la filosofía ofrece un alivio más rápido y más racional. En lugar de simplemente esperar a que el dolor disminuya, el estoico lo confronta activamente con la razón. Analiza los juicios que lo causan, lo pone en perspectiva cósmica y lo utiliza como una oportunidad para el crecimiento. No solo espera a que la herida cicatrice, aprende a ser un mejor médico para su propia alma. El uso de modelos a seguir, role models. Séneca aconsejaba a Lucilio que eligiera a un hombre de carácter impecable, como Catón el joven, y que viviera su vida como si esa persona siempre lo estuviera observando. Pregúntate en cada situación, ¿qué haría Catón? ¿Qué haría Epicteto? ¿Qué haría Marco Aurelio? Este ejercicio proporciona una guía moral clara y concreta. Nos saca de nuestra propia perspectiva limitada y nos obliga a aspirar a un estándar más alto. Tener un modelo a seguir virtuoso nos da un atajo hacia la acción correcta y nos inspira a perseverar cuando el camino se vuelve difícil, recordándonos que otros han caminado por este sendero antes y han prevalecido. La vida como un festival. Epicteto a veces comparaba la vida con un gran festival o un banquete al que hemos sido invitados por Dios. Nuestro deber es comportarnos como un invitado educado. Observa el espectáculo, participa con gratitud, toma con moderación lo que se te ofrece y no te quejes de la comida ni de los otros invitados. Y cuando llegue el momento de irse, levántate, da las gracias al anfitrión y sal con dignidad, sin aferrarte a la fiesta. Esta metáfora nos enseña a participar en la vida con una actitud de aprecio, decoro y desapego. Estamos aquí por un corto tiempo para disfrutar del espectáculo del universo. Hagámoslo con gracia. El valor de la escritura. El diario de Marco Aurelio. Las cartas de Séneca. Los discursos de Epicteto, transcritos por su alumno, Arriano. La escritura es una herramienta central en la práctica estoica. Escribir nuestros pensamientos nos obliga a aclararlos. Externaliza nuestros juicios para que podamos examinarlos objetivamente. Sirve como un registro de nuestro progreso y nuestros desafíos. Es una forma de meditar, de darnos consejos a nosotros mismos y de reforzar los principios filosóficos. No tienes que ser un gran escritor. Simplemente el acto de poner tus reflexiones en papel es un poderoso ejercicio de autoexamen y un catalizador para el crecimiento personal. Es una conversación con tu yo más sabio. La crítica del cinismo. Aunque el estoicismo se derivó de la filosofía cínica, Zenón estudió con el cínico Crates, los estoicos suavizaron algunos de sus aspectos más extremos. Los cínicos abogaban por un rechazo total de las convenciones sociales, a menudo de manera deliberadamente escandalosa. Los estoicos, en cambio, abogaban por cumplir con los deberes sociales y participar en la comunidad, aunque manteniendo un desapego interno. El estoico no necesita vivir en un barril como Diógenes para ser virtuoso.
Puede ser un emperador, un senador o un comerciante, siempre que actúe con justicia, razón y virtud dentro de su rol, transformando la sociedad desde dentro en lugar de rechazarla desde fuera. El argumento del diseño. Los estoicos veían el mundo como una prueba de un creador divino y providencial. Señalaban la complejidad y la interconexión de la naturaleza. La forma en que los párpados y las pestañas están perfectamente diseñados para proteger los ojos, o cómo las plantas y los animales encajan en un ecosistema equilibrado. Para ellos, este orden y propósito no podían ser el resultado de un accidente aleatorio. Debía ser la obra de una inteligencia divina, el Logos. Esta creencia en un universo ordenado y providencial es la base de su llamado a vivir en armonía con la naturaleza y a aceptar nuestro destino como parte de un plan más grande y benévolo. El concepto de eupatheiai, o emociones buenas, para contrarrestar las pasiones irracionales, patos. Los estoicos identificaron 3 categorías de buenas emociones que experimentaría un sabio. Estas son boulesis, voluntad, que es un deseo racional por el bien verdadero, la virtud; eulabeia, precaución, que es una aversión racional a lo verdaderamente malo, el vicio; y chara, alegría, que es el sentimiento que resulta de poseer la virtud. Estas emociones son estables, racionales y están enteramente bajo nuestro control, porque se basan en juicios correctos. Son el clima emocional de un alma bien ordenada, en contraste con la tormenta de las pasiones que aflige a los ignorantes. La transitoriedad de las relaciones. Uno de los consejos más difíciles de Epicteto es que cuando beses a tu hijo, te recuerdes a ti mismo que es mortal y que te ha sido dado por un tiempo, no para siempre. Esto suena duro, pero su intención es profundamente compasiva. No se trata de amar menos, sino de amar con sabiduría. Al reconocer la impermanencia inherente a todas las relaciones, las liberamos del peso de la posesión y la expectativa. Nos permite apreciar cada momento juntos como un regalo precioso, sin ser completamente destruidos por el dolor cuando llegue la inevitable separación. Es un amor que celebra el presente, sin negar la realidad del cambio y la pérdida. El físico estoico como fundamento de la ética. La filosofía estoica se dividía en 3 partes: lógica, física, ciencia natural y metafísica, y ética. Creían que las 3 estaban interconectadas. La física estoica, con su visión de un universo determinista y providencial gobernado por el Logos, no es una mera curiosidad científica, es el fundamento sobre el que se construye toda su ética. Si el universo es racional y está ordenado, entonces la respuesta ética correcta es vivir de acuerdo con esa razón. Si el destino es inevitable, la respuesta ética correcta es aceptarlo. Sin la física estoica, la ética pierde gran parte de su base lógica y coherencia. La modestia. El verdadero estoico no se jacta de su filosofía ni se presenta como un sabio. De hecho, es cauteloso a la hora de hablar de sus principios con quienes no están preparados o interesados. Sabe que el progreso se demuestra con hechos, no con palabras. Epicteto comparaba a los falsos filósofos con las ovejas que regurgitan la hierba para mostrar a su pastor cuánto han comido. La oveja sabia, decía, simplemente digiere la hierba y produce lana y leche como resultado. Del mismo modo, el verdadero estudiante de filosofía digiere las enseñanzas y produce acciones virtuosas como prueba de su aprendizaje, sin necesidad de exhibir su conocimiento. La vida como un juego. Séneca a veces comparaba la vida con un juego de pelota o de dados. Las piezas del juego, los dados, la pelota, estos son los indiferentes, salud, riqueza, etc. No podemos controlar qué dados nos tocarán.
Sin embargo, sí podemos controlar cómo jugamos la mano que se nos ha repartido. La habilidad y la virtud de un jugador no se revelan por los dados que obtiene, sino por la estrategia y la calma con que juega una mala tirada. De manera similar, la virtud de una persona no se revela en las circunstancias favorables, sino en cómo maneja la adversidad con sabiduría, coraje y ecuanimidad. El objetivo no es ganar el juego, sino jugarlo bien. La resistencia a la tiranía. El estoicismo tiene una rica historia de resistencia política contra la tiranía. Figuras como Catón el Joven, Tracea Peto y Musonio Rufo se opusieron valientemente a los excesos de los emperadores romanos, a menudo a costa de sus propias vidas. Su resistencia no se basaba en la búsqueda del poder, sino en un deber moral de defender la justicia y la razón contra la corrupción y la crueldad. Demostraron que el estoico no es un conformista pasivo. Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con las leyes de la naturaleza y la razón, el deber del estoico es permanecer fiel a la virtud, incluso si eso significa desafiar al poder y aceptar las consecuencias con coraje. El doble rol del ser humano. Epicteto nos recuerda que tenemos dos roles que cumplir. Primero, somos individuos. En este rol, nuestro principal objetivo es mantener nuestra facultad de elección, proairesis, en conformidad con la naturaleza, es decir, cultivar la virtud y la serenidad. Segundo, somos seres sociales. Tenemos deberes hacia nuestra familia, nuestra comunidad y la humanidad. A veces, estos roles pueden parecer entrar en conflicto. El estoicismo nos enseña que nuestro deber social es una parte fundamental de nuestro deber como individuos. Descuidar a los demás para buscar nuestra propia paz es un error. La verdadera serenidad se encuentra en el cumplimiento virtuoso de todos nuestros roles, integrándolos en una vida coherente. La naturaleza de la ayuda. Cuando ayudamos a otros, es crucial hacerlo por las razones correctas. No debemos ayudar para ganar gratitud o alabanza, ya que eso sería depender de algo externo. Tampoco debemos ayudar con la expectativa de un resultado específico, ya que eso también está fuera de nuestro control. El estoico ayuda porque es la acción correcta y racional, el deber de un ser social. Marco Aurelio se preguntaba: ¿ha visto a alguien alguna vez a una vid exigir una recompensa por producir uvas? La vid simplemente cumple su función natural. Del mismo modo, cuando realizamos un acto de bondad, simplemente estamos cumpliendo nuestra función como seres humanos. El acto en sí es su propia recompensa, la ciudadela interior. Esta es quizás la metáfora más poderosa y central del estoicismo. Tu mente, tu capacidad de razón y elección es una fortaleza inexpugnable. Los ejércitos pueden conquistar tu país, la enfermedad puede devastar tu cuerpo, la gente puede calumniar tu nombre, la fortuna puede arrebatarte todas tus posesiones, pero ninguna de estas fuerzas externas puede penetrar los muros de tu ciudadela interior a menos que tú les des permiso. Nadie puede obligarte a sentir a un juicio falso. Nadie puede forzarte a abandonar la virtud. Dentro de esa fortaleza, eres siempre el soberano, siempre libre. Cultivar y defender esta ciudadela es el trabajo principal de la vida de un filósofo, la interpretación de los sueños. Mientras que las culturas antiguas a menudo veían los sueños como presagios divinos, los estoicos tenían una visión más psicológica. Creían que los sueños eran en gran medida el eco de nuestros pensamientos y preocupaciones diurnas. Si tu mente durante el día está llena de ansiedad, deseo y juicios falsos, tus sueños probablemente serán turbulentos y perturbadores. Si, por otro lado, pasas el día cultivando la razón y la virtud, es más probable que tus sueños sean tranquilos. Por lo tanto, los sueños pueden ser un diagnóstico útil del estado de tu alma, pero no deben ser tratados como profecías.
La clave es cuidar tus pensamientos mientras estás despierto. La diferencia entre causa y culpa. El estoicismo nos enseña a pensar en términos de una red universal de causas y efectos. Destino. Todo lo que sucede tiene una causa precedente. Cuando alguien actúa mal, su acción es causada por su ignorancia y sus juicios erróneos. Entender esto nos permite abandonar el lenguaje de la culpa y el resentimiento. En lugar de culpar a la persona, podemos verla como un eslabón en una cadena causal. Esto no significa que no debamos proteger a la sociedad de las personas dañinas. Debemos hacerlo, pero de la misma manera que pondríamos en cuarentena a alguien con una enfermedad contagiosa, con compasión y por el bien común, no con odio y un deseo de venganza. La eudaimonía como objetivo final. El objetivo de toda la filosofía estoica es alcanzar la eudaimonía. Esta palabra griega a menudo se traduce como felicidad, pero es mucho más profunda. Significa vivir en armonía con un buen daimon o vivir en un estado de florecimiento humano. No es un sentimiento pasajero de placer, sino un estado duradero de bienestar que resulta de vivir una vida de virtud y razón, de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. Es la paz que proviene de saber que estás desempeñando tu papel en el cosmos de la mejor manera posible. Es el fruto de todo el arduo trabajo de autoexamen, disciplina y aceptación que la filosofía nos pide. La indiferencia a la muerte. Séneca escribió que quien ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser un esclavo. El miedo a la muerte es la raíz de muchas otras pasiones. Tememos la pobreza, la enfermedad y la tiranía, en gran parte porque las vemos como precursoras de la muerte. Al enfrentar la muerte directamente, al racionalizarla como un evento natural, indiferente y la cesación de la sensación, le quitamos su poder aterrador. Una vez que ya no temes al destino final, te vuelves inmensamente libre. Puedes hacer lo correcto sin miedo a las consecuencias últimas. Te conviertes en un ciudadano valiente del universo, no en un prisionero temeroso de tu propia mortalidad. La importancia de la brevedad. Los estoicos valoraban la brevedad y la concisión no solo en el habla, sino en la vida. Ars longa, vita brevis. El arte de vivir es largo, la vida es corta. Dado que nuestro tiempo es el recurso más precioso y no renovable que tenemos, debemos ser despiadados al eliminar lo no esencial. Marco Aurelio se preguntaba constantemente, ¿es esto necesario? Se aplicaba tanto a sus pensamientos como a sus acciones. Al centrarnos solo en lo que es verdaderamente importante en nuestros deberes, nuestra virtud, nuestras relaciones clave, podemos vivir una vida plena y con propósito, incluso si es corta. No se trata de la duración de la vida, sino de su profundidad y calidad moral. La vida como préstamo. Epicteto nos insta a ver todo lo que tenemos, no como posesiones, sino como préstamos de la naturaleza. Tu cuerpo, tu riqueza, tus relaciones, incluso tus hijos, no son tuyos en propiedad. Te han sido prestados. Y un día, el prestamista los reclamará. Cuando eso suceda, no debes decir que los has perdido, sino que los has devuelto. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra relación con el mundo. Fomenta la gratitud por el uso temporal de estos bienes y nos prepara para su eventual partida, reduciendo el shock y el sufrimiento. Nos enseña a ser buenos administradores de los dones de la vida en lugar de dueños ansiosos y posesivos. El sabio ríe. A menudo se imagina al estoico como una figura sombría y severa. Sin embargo, Séneca nos dice que el sabio tiene muchas razones para la alegría y que su tranquilidad a menudo se manifestará en una calma sonriente.
Puede reírse de las absurdidades de las ambiciones humanas, de la vanidad de la gente y, lo más importante, de sí mismo. Su humor no es cínico ni cruel, sino que nace de una profunda comprensión y compasión por la condición humana. Es la risa de alguien que ve el gran juego cósmico y entiende su lugar en él, que ha hecho las paces con el destino y que es libre de la ansiedad. La serenidad estoica no es incompatible con una sonrisa. El viaje sin fin. Finalmente, es crucial entender que el estoicismo no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre de por vida. Nadie, ni siquiera los grandes maestros, afirmaba haber alcanzado la perfección completa. Todos eran procoptones, personas que progresaban. La filosofía es una práctica diaria, una lucha constante y un proceso de aprendizaje sin fin. No te desanimes por tus imperfecciones o tus tropiezos. Cada día es una nueva oportunidad para practicar, para ser un poco más sabio, un poco más valiente, un poco más justo. Acepta el viaje. Encuentra la belleza en el esfuerzo. Ese, en sí mismo, es el corazón de vivir una vida estoica y la verdad final que te obliga a reflexionar.
Mm,
Mm.